Noches, bienvenidos a todos los que están conectados. Arrancamos con este programa Esperanza que estamos realizando todos los sábados a las 20 horas, pero este programa es especial. ¿Y por qué es especial? Porque a partir de este sábado arrancamos con el mes encargado por jóvenes. Obviamente todas las edades están invitados, pero me van a ver por un mes entero, van a ver esta carita y a otra persona, a Ailén, mi hermana, y a Ian, que bueno, hoy no se pudo conectar. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro increíble invitado, quien nos va a hablar sobre este tema muy interesante, que fe o buenas obras. Así que bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Flavia, gracias. Siempre tan exagerada vos con los apelativos, ¿no? Este, eh, no es para tanto. Agradecido yo, bendecido yo por la calificación inmerecida que me haces, ¿no? No, bueno, muchísimas gracias a ustedes de ya por ayudarnos. Y bueno, vamos a arrancar, ¿qué le parece? Arranquemos. Bueno, como dije anteriormente, la temática que hemos elegido en realidad ha sido una sugerencia de uno de los chicos que nos sigue por Instagram. Es una Ah, qué bien. pregunta, sí, es una pregunta que es fe o buenas obras. Así que vamos a arrancar. Esto, como sabemos, el programa Esperanza se basa en hacer preguntas y respuestas. Así que arrancamos. A ver, una pregunta, Juan Carlos. A diario vemos en las redes sociales, sobre todo en esta época, hemos visto mucho noticias sobre donaciones que por lo general se realizan en lugares vulnerables o que tienen necesidad. Y a través de estas acciones realizan fotos, a veces hacen un merendero y diversas situaciones o actos. ¿Esto realmente sirve? Buena pregunta. Yo creo que tendríamos que ver sirve para qué o para quién. Claro que sirve, claro que sirve. Estaría muy mal la humanidad si no se ocupara de ayudar a los necesitados, ¿no? La obra en sí misma es la buena obra, hablemos, ¿no? Hablemos de la buena obra. Claro que sirve. El tema es para quién sirve o para qué sirve. Eso depende muchas veces de las motivaciones que se tengan, ¿no? Eh, por ejemplo, si hacemos una obra, nosotros tenemos unos cuantos merenderos y siempre se está ayudando y más en toda esta larga, eterna cuarentena con esta pandemia, hemos tenido que salir en auxilio de muchas familias y gracias a Dios que lo hemos podido hacer. Ahora, si es para hacer el bien al prójimo, claro que a quien lo recibe estará re bien, ¿no? Es un auxilio temporal, claro que está bien. Ahora, si es en busca de algún bien para el dador, Mm. eh, a ver, ahí me estoy metiendo en tema en arenas movedizas, ¿no es cierto? Porque como encima que estamos dando nos está juzgando. A ver, algunas posibles razones por las cuales damos, me incluyo, por las cuales damos. Tranquilizar la conciencia, por ejemplo, puede ser una razón, ¿no? Y bueno, algo hice, algo estoy haciendo, ¿qué le va a hacer, no? Desde mi comodidad puedo dar algo de lo que, bueno, por ahí ni necesariamente sea sacrificial, es algo de lo que me queda, algo que puedo compartir. Bien, ¿va a dar buen resultado? Sí, sí, va a dar buen resultado. Eh, Tenemos una ley muy poco conocida, que se puede desgravar impuestos. Si uno da a una institución y tiene un recibo debidamente habilitado, reconocido por AFIP y demás, se pagan menos impuestos a las ganancias. Hay un margen que el contribuyente de impuestos a las ganancias y algunos otros impuestos, el Estado descuenta si se demuestra que ha sido dado a alguna institución benéfica o algo así. Eh, a veces se da para figurar socialmente. Las grandes empresas que tienen un compromiso social, usted tiene una gran minera ahí en San Juan que ha hecho muy buenas obras, ¿no es cierto? Eh, para no solamente la obra que ha hecho, digamos, en sacar el metal de la mina, sino que tiene una responsabilidad social. Para figurar socialmente también es bueno.
a veces para competir, ¿no? Porque el mercado es muy competitivo, entonces si los supermercados sacan ofertas de esto, de aquello, para el Día de los Jubilados, para etcétera, 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 ¿no? ¿Quién da Ahora, más? sí, claro. Ahora, si es para lograr méritos de salvación o de aceptación ante Dios, ganar el cielo, entonces no es útil para el dador, ¿no es cierto? Mm, Porque, y ahí entramos en el tema, ¿no? Fe u obras, ¿no? Eh, totalmente. a ver, a ver, mi motivación es ayudar al necesitado, es parte de mi amor al prójimo. Bien, va a ser beneficio para mí también porque Dios no es deudor de nadie, ¿no? Dice que el que da al pobre, a Dios le presta. Y por ahí se Mm, nos refuerza con la idea de que Dios no es deudor de nadie y devuelve y con intereses. Si hay alguien con el que se puede hacer negocios siempre gananciosos es con Dios, porque Dios tiene el deseo siempre de bendecir a sus hijos, ¿no es cierto? Pero si es con una motivación eh, como cuando Jesús enseña sobre las ofrendas, ¿no? Está frente al mueble donde se ofrendaba en el templo y algunos ricos y daba una bolsa y hacía ruido de las moneditas que echaban. Y fue una viuda, ¿no? Y dio dos blancas. sí. La comida para un día nada más. Dice, ¿a ustedes qué les parece? Le dice a los discípulos, ¿quién dio más? Y mira, este otro puso una bolsa de monedas ahí, no sé cuánto era, pero era bastante. No, no, la que dio más fue esta viuda, porque dio todo lo que tenía. Y su motivación era honrar a Dios, era bendecir a Dios en ese acto. Entonces, en función, sirve, bueno, dar siempre sirve, sí. Ahora, ¿para qué? Socialmente, en las relaciones interpersonales, sí, siempre sirve. Ahora, si lo que yo estoy dando lo quiero poner a cuenta de algún valor para mi eternidad, ahí no, ahí entramos en terreno de discusión, Exacto. ¿no es cierto? Y este programa no es para discutir, es para enseñar, para tomar contacto, ¿no? Así que vamos a tratar de no ser tan discutidores hoy. Sí, más o menos a grandes rasgos, claro, sí sirve, sirve. A quien recibe siempre le sirve, ¿no es cierto? Exacto. Eh, También en tanto y en cuanto no estemos creando el vicio de recibir, recibir, recibir y no asumir responsabilidades propias, ¿no? Y ese es otro tema. Totalmente. Sí, totalmente. Creo que hay Eh, una línea muy delgada, porque por ahí, por ejemplo, yo estaba leyendo en Levítico, cuando Dios les manda toda la serie de reglas para llevar a cabo en el desierto a los del pueblo de Israel, y en Levítico 19:18, en la segunda parte del versículo dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. uh-huh, Y de hecho, Jesús utiliza este versículo cuando aparece este joven rico, que este sí. joven rico tenía muchas posesiones. Bueno, en otro programa podemos contar un poco más detalladamente esa historia, pero muchas veces quizás lo sacamos un poco de contexto, como usted hablaba. Creo que el amor muchas veces es permisivo y a veces excesivo y no. ¿Usted qué cree en eso? ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, los 10 mandamientos históricos, clásicos, que tanto han bendecido a la humanidad y siguen bendiciendo, Jesús los resume en uno, porque si observamos los 10 mandamientos, los primeros tienen que ver con amor a Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellos, ¿no es cierto? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Todo eso es amor a Dios. Pero a partir de honra a tu padre y a tu madre es amor al prójimo, ¿no es cierto? Claro. El no codiciar, ¿no es cierto? No matarás, no al falso testimonio. Son dos. Y Jesús da, y hay un uniplural muy interesante cuando Jesús dice eso, porque dice, habla del primero y del segundo mandamiento que es semejante, y luego dice, y no hay mandamiento en singular más grande que esto. No hay mandamiento más grande que esto. Es decir, hay una mezcla de plural con singular. En realidad, el amor es un solo mandamiento. A Dios y al prójimo. Eh, Pongámoslo así. Un mandamiento, a Dios, B, al prójimo. Si no tengo amor a Dios, mi amor al prójimo siempre va a ser por interés personal, como resultado de un amor a mí mismo.
aun cuando el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mm, Bien, pero totalmente. puedo dar para yo sentirme mejor. Entonces ahí ya estamos fuera del amor. Ese es el hilo delgado que mencionabas, ¿no? Claro. Ese es el hilo delgado. Yo quiero, a ver, ya que mencionaste, voy un poquito más atrás a Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 encontramos la primera generación humana de engendrados, valga la redundancia, generación de engendrados. Porque la primera generación, Adán y Eva, fueron creados. Los primeros hijos nacidos del vientre de una mujer, Caín y Abel. En el capítulo 4, versículo 13, yo lo parafraseo un poco y algunas cosas puedo leer para no tomar tiempo. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo del fruto de la tierra. Él era labrador, agricultor, ¿no es cierto? Que en realidad era el único oficio que había hasta esa época, ¿no? Porque Adán tenía que labrar el huerto. Todo lo demás lo iba a tener garantizado. ¿Y qué hay de malo en que traiga una ofrenda del fruto de su trabajo? Esta ofrenda era un altar donde se quemaba para Dios como el olor grato de la ofrenda. Pero, y luego dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Trabajó, a ver, Abel fue ganadero. Ahora pregunto, si esa primera etapa de la generación humana era vegetariana, porque no tenemos tiempo para hablar ahora, ¿no? Pero todo árbol que da semilla y todo fruto, bueno, eso para otro tema en todo caso, ¿no? Pero si no eran carnívoros, ¿para qué criaba ovejas? Es una pregunta, ¿no? Y bueno, si hay una razón, es por los cueros, porque si la razón no era para alimentarse, y porque recién después del diluvio es cuando Dios habilita a la humanidad y todo lo que se mueve y vive se los he dado para mantenimiento. Pero creo que la cría de oveja tenía que ver con el culto de adoración a Dios, porque desde el principio de Mm, la humanidad, desde Génesis 3.15, está la conciencia de sangre. Y desde antes de Génesis 3.15, porque, no, a partir de allí, después del capítulo 13 es el trágico, ¿no? En el capítulo 1 y 2 de Génesis no había necesidad de tener fe ni hacer buenas obras, simplemente había que obedecer a Dios, porque hombre y mujer eran imagen y semejanza de Dios y sus hijos iban a ser imagen y semejanza de Dios. El pecado separa a Dios y arruina esa imagen, no digamos que destruye, pero si la arruina, rompe la comunión con Dios, por lo tanto el hombre no puede seguirse nutriendo de Dios. totalmente. Eh, pero al principio se nos dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Después del pecado comienza el sentimiento de indignidad, de vergüenza. Vi que estaba desnudo y tuve vergüenza, tuve miedo cuando oí tu voz y me escondí. Ahora, ¿cómo resuelve el Señor? Dice que la vergüenza, sentimiento nuevo en el primer hombre y la primera pareja humana, Dios lo suple como dándoles una túnica de pieles. Es decir, que el primero en derramar sangre para cubrir los pecados del hombre fue Dios mismo. Entonces, Mm, desde Adán y Eva y sus hijos seguro tuvieron conciencia que la única manera de presentarse a Dios no era con las obras de nuestras manos, sino con la fe en ese cordero, sí, anunciado ahí en 3.15, en Génesis 3.15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente tuya, la simiente de Satanás es el pecado, es al final el anticristo, que también amerita otro tema, pero eh, Abel estaba con la idea correcta, como no tengo una obra propia digna de que Dios me reciba, derramo sangre de un cordero inocente. Y esa era la prefigura del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos lo dijo San Juan Bautista, ¿no es cierto?, cuando lo presentó en sociedad y lo bautizó, y que luego lo vimos en la cruz del Calvario. Era una prefiguración del Mesías. Ahora, algo interesante, y con esto pasamos a otro tema. Eh, Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Parece que se acostumbraban a hacerle un culto a Dios. Bien.
ofrendándole lo que pusiera. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Dios no se impresiona con la ofrenda que vamos a dar. Dios mira el corazón. Exacto. Como Jesús no se impresionó con esas bolsas de monedas de oro que los ricos ponían en el templo, que de hecho era una buena obra, porque con eso se mantenía todo el servicio del templo de Jerusalén y toda la tribu de Leví. Ahora, mira primero a la persona, la motivación, el corazón. ¿Por qué está dando lo que da? La obra es importante, claro que es importante la obra, pero es más importante la motivación por la cual estoy obrando. Y digo, sí, por dar estoy esperando lograr acumular méritos para mi eternidad, para mi salvación, para algún galardón eterno, entonces estoy equivocado. Porque Dios va a mirar primero mi corazón antes que mis obras. Totalmente. Es así. Juan Carlos respondió la última. No son simples tus preguntas, ¿eh? Pero bueno, tírale. Sí, en realidad hay una respuesta global para todas, pero bueno, claro. Mandá la segunda y vemos cómo la ampliamos. No, pero la verdad está súper entendible. Bueno, vamos a la segunda pregunta que dice, ahora, ¿qué pasa? Sí, que esto más o menos ya dio un hincapié sobre este tema, pero ¿qué pasa si yo realizo malos actos, pero dono? Como si fuera limpiar mi conciencia, por así decirlo. ¿Qué pregunta? ¿Vos me querés hacer quedar mal con la audiencia? Igual más o menos ahí estuvo respondiendo a la pregunta. Lo que pasa es que es un tema, es un único tema, ¿no es cierto? Que primero nace del corazón de Dios y el hombre quiere suplir su falta ante Dios. Fíjate, es como este tema. Si el ser humano llegara a demostrar con rigor científico, y esto creo que en algún otro programa lo hemos mencionado, si pudiera demostrar con rigor científico que descendemos de cualquier animal, no solamente del abuelito mono, sino de cualquier animal, entonces al final de la vida no tendríamos que darle cuenta a nadie. Pero si fuera que somos creados por Dios y nuestra vida ha sido dada, al final de ella tendremos que dar cuentas de esa vida. Yo recuerdo un señor grande, mayor de edad, que se autodefinió ateo toda su vida. Estaba muy enfermo, de hecho unos días después falleció, y me pide su familia que vaya a visitar. Entonces me dice este señor, me dice, dice, ya sé, dice, ¿por qué venimos acá? Mi familia te pidió que viniera a tratar de convencerme. Bueno, lo llamé por su nombre, no lo menciono ahora porque es muy conocido acá en Mendoza, pero no quiero herir susceptibilidades, pero le digo, mire, don fulano, vengo porque lo conozco, si bien soy yo más amigo, más cercano a sus hijos, pero también usted me interesa, entonces quiero ver cómo está su salud y demás. Y después le hago una propuesta. Vamos a suponer, yo creo que hay Dios, yo creo en Dios. Bien. Vamos a suponer por un momento que yo estoy equivocado. Yo estoy en un error, estoy equivocado, no existe Dios. Vamos a suponer por un momento que del otro lado, muerto el perro, se acabó la rabia. Por creer en Dios yo aquí, ¿qué he perdido? Si cuando llego al momento final de mi vida Dios no existiera, ¿qué he perdido por creer en Dios? Y se puso a pensar y dice, y no perdiste nada. Ahora, si fuera al revés, que Dios existe, y usted dice, soy ateo, Dios no existe, y usted muriera, y mire que usted ha estado muy grave, y tiene sus años. ¿Y qué tal si en el momento que usted muere se da cuenta que sí, Dios existía? ¿Qué perdió? Y le dice, che, ¿sabes qué hice? Me agarraste mal parado. No lo había pensado así, me dice, ¿no? Bueno, en su lecho de muerte en el hospital, su yerno fue a ministrarlo, recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y murió en la paz del Señor. Pero no había hecho obras para salvarse porque no creía en Dios. Fue simplemente la fe. Claro. Entonces, a ver,
yo puedo actuar mal, pero doy para limpiar mi conciencia, y ahí podemos llegar a Zaqueo, ¿no? Este hombre perverso para la gente de Israel, porque no solamente estaba al servicio de los invasores romanos, sino que él se cobraba ese servicio a Roma, más la extorsión que hacía a sus propios paisanos. Entonces, realmente era una persona que no se la consideraba del pueblo de Israel. Y cuando él, bueno, en realidad Jesús se invita a la casa de él, ¿no? Zaqueo, bajate de ese árbol, él creyó que estaba escondido en el bosquecito ahí de hojas del sicómoro, de una higuera, y dice, tengo que posar en tu casa, voy a ir a comer a tu casa, así que andá y prepara. Cuando lo conoce personalmente a Cristo, entra una compungión, se compunge su corazón, cree, comienza a actuar la fe en él y se arrepiente, dice, voy a devolver todo lo que he defraudado y se lo voy a devolver hasta cuadruplicado, porque entiende, si hubo un dador desinteresado, fue Zaqueo a partir de ese momento. Antes, capaz que era del que metía un montón de monedas en el templo, ¿no es cierto? Pero era de mal haber. Entonces, a ver, ¿qué pasa si realizo malas obras, pero doy? Al que recibe le va a hacer bien, pero el que mal anda, mal acaba. No está en la Biblia, no lo busque en la Sí, Biblia, pero sí el sentido bíblico está en ese dicho popular. sí, totalmente. Es así. Bueno, y vamos a la última pregunta, ¿le parece? Vamos, vamos. Bueno, esta también un poco se estuvo respondiendo, pero a modo de conclusión, me gustaría que pueda, digamos, finalizar, si le parece, la entrevista. Dice que esta sí fue la pregunta sugerida por los chicos que nos siguen en Instagram. ¿Hay que Ajá. realizar buenas obras o solo basta la fe? Buena pregunta. En un momento estaba dando unas clases, una capacitación a algunos líderes en la República de Mozambique, en África. Y tenía el problema que les cuesta mucho entender conceptos abstractos. Entonces esas cosas que no las había calculado antes cuando entendí, cuidado, traductor de por medio, eso dificulta más porque, a ver, no me acuerdo si eran de la etnia Macena o Chichewa, creo que Chichewa. Y traducción de por medio, se dificultaba más el asunto. Y bueno, como uno dice, se me ocurrió, en realidad creo que fue una inspiración de Dios, me acordé que tenía algunas monedas en el bolsillo de la moneda de ellos, del metical. Saco una moneda y le digo, si yo tuviera la posibilidad de cortar al medio esta moneda y partirla en dos, ¿seguiría valiendo los 10 meticales que vale? Y todos al unísono me contestaron que no, porque ya estaría destruida la moneda. Aunque quede una cara y de la otra, pero separadas, ya no es una moneda de curso legal y que tenga valor. Bueno, la fe y las obras es una moneda. A ver, la fe. Si vamos a Abraham, la primera mención del arrepentimiento por la fe y de la justificación, de que Dios declare justo a una persona, fue en el caso de Abraham, y eso está en Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, ahí vemos a Abraham teniendo fe. Bien. Pero después en el capítulo 22, por ahí cuando él sube al monte Moriah para sacrificar a su hijo Isaac, eso fue obra. El apóstol Claro. Pablo nos presenta la fe como única condición para ser salvo. Y de hecho es la única condición. Acá estamos hablando de asuntos eternos, de la salvación del alma para la eternidad. Ya no estamos hablando de algún beneficio temporal o un placebo que tranquiliza la conciencia. Estamos hablando de asuntos eternos. Es decir, cuando se nos dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia, eso es fe, sin hacer obra. Pero cuando sube al monte
con su muchacho ya adolescente, porque iba cargando la leña Isaac. Buena figura. A veces pensamos en la fe de Abraham y está bien, pero la fe de Isaac, que pudiéndose haber defendido de un padre de más de 100 años, no se defendió. Y le pregunta a su papá, papá, yo te acompañé, la paráfrasis según San Juan Carlos, ¿no? Yo te acompañé en otros cultos. Acá está el fuego, venimos trayendo las brasitas, las mantenemos desde casa. Yo estoy cargando la leña. ¿No te está faltando algo acá? Te está faltando el animal que vamos a sacrificar. Y Abraham le contestó, el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Ah, bueno, mi papá habla con Dios, mi papá sabe lo que hace. Pero cuando llega, componen juntos el altar, ponen la leña y el padre lo empieza a atar como ataba a un cordero, Isaac no se defendió. Entendió que su papá lo iba a matar, pero tenía fe en su papá porque su papá tenía fe en Dios. Mi papá sabe lo que hace. Es tremendo, ¿no? Yo no sé qué, ¿no es cierto? Bien, pero vamos a Abraham. Después la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que Abraham entendía y estaba seguro que aunque tuviera que matarlo y ofrecer un holocausto y quemarlo, Dios se lo iba a resucitar de las cenizas. Entonces esa fe se convirtió en obra, la otra cara de la misma moneda. Claro. Entonces vamos a hacer una conclusión. Primero, no hay salvación sin fe. Bien, pero si hay fe salvífica, es inevitable que se note por nuestro obrar, por nuestra transformación, desde nuestra manera de pensar hasta nuestra manera de actuar. De pronto por ahí ni nosotros mismos nos damos mucha cuenta, pero los que nos conocen dicen, ¿qué te está pasando? ¿Te lavaron la cabeza? Así me decían mis amigos, ¿no? Así me decían mis amigos de la escuela secundaria, te lavaron la cabeza. De hecho, nos juntamos ya a festejar otros 46, 47 años de egresados. Nos juntamos el viernes con ellos, ¿no? Y les sigo diciendo lo mismo. Sí, Leo, tenés razón, me lavaron la cabeza. Pero yo elegí con qué. Y me lavaron la cabeza con la obra de Cristo y con la sangre de Cristo, ¿no? Pero vamos a este punto. Mi fe, ahí lo personalizo, mi fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Me otorga la salvación. Y la gratitud que se genera en mí por lo que Cristo hizo, muriendo en lugar mío, la gratitud me lleva, sí o sí, a hacer buenas obras. No digo que desde ese día en adelante soy perfecto, porque tengo que aprender a caminar. Uno va desde un bebé hasta una vida adulta, en la vida espiritual también. Pero me tengo que apropiar. Si Cristo murió en lugar nuestro, entonces, para la justicia de Dios, parémonos del otro lado como si fuéramos Dios juzgando al ser humano. A ver, si el día que a mí me toque morir, me presento ante Dios y Dios me preguntara, a ver, ¿qué has hecho, Juan Carlos, para que yo te deje entrar a mi cielo? Y yo le pongo a contar, ¿sabés que fui a dar capacitaciones a Mozambique? Vos sabés que estuve aquí, estuve allá, vos sabés que desde joven te estoy sirviendo. No alcanza, Juan Carlos, porque tus pecados fueron mucho mayores que eso. Porque a Dios no le impresiona nuestra obra. Pero si en la misma situación yo le digo, Señor, la verdad que no tengo ningún mérito propio, ninguno. No merezco que me dejes entrar a tu cielo. No lo merezco, no tengo nada. Intenté hacer cosas y siempre las eché a perder, Señor. Pero una cosa sí sé, que un día creí en tu Hijo, que había muerto en mi lugar. Por lo tanto, si Él murió en mi lugar, para la justicia de Dios, yo ya estoy muerto. Ya pagué mi deuda. ¿Mm? Vamos a otra, no sé cómo estamos con el tiempo, pero otro ejemplo. Vamos a suponer, Flavia, yo te pido a vos un dinero prestado, ¿sí? Y pongo a tu papá como garante. O tu hermana que está ahí, Ailén. Mira, Ailén, decile a Flavia, mira, bueno, prestale, dale, Flavia. Y después yo no te lo devuelvo. Y vos le enfrentás a tu hermana y decís, mira, resultó ser un chanta, un tramposo. Y tu hermana, de mala gana, pero te devuelve a vos el dinero que yo te pedí.
De pronto, vos venís por Mendoza, yo ando por San Juan y nos cruzamos cara a cara. Vos me podés decir atorrante, todo lo que sea, pero ¿yo te debo algo? No, porque mi garante No. pagó. Mi garante pagó. Yo estoy en deuda ahora con mi garante, a quien no le puedo pagar el precio que él pagó. Mi garante es Cristo ante la justicia de Dios. Cuando yo le diga a Dios el día que me tenga que presentar delante del Señor, no tengo ningún mérito. Solamente he creído, he tenido mi fe en la obra que Cristo, tu Hijo, hizo en la cruz del Calvario. Yo creo que ahí va a comparecer Cristo y le va a presentar sus llagas al Padre. Es decir, papá, yo pagué el precio por Juan Carlos. La sustitución, la imputación, me imputan a mí. Y como Cristo no quedó muerto, sino que resucitó, tengo vida juntamente con Cristo. Y esa nueva vida me hace estar en buenas obras, sí o sí. El apóstol Santiago, que aparentemente como que se contradice con el apóstol Pablo, dice, mostrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y él va a mencionar a Claro. Abraham. Abraham cuando subió al monte y estuvo a punto de sacrificar a su hijo, ¿fue por fe o por obra que fue justificado? Fue por obra que estaba fundada en lo que Dios le había prometido, que su hijo iba a ser el padre genealógico del Redentor prometido en Génesis 3:15. Tenemos mucho más para mencionar esto, pero vos controlás el tiempo, ¿no? Si a mí me pedís que hable, hablo, pero nos van a cortar, nos van a sacar del aire. No, la verdad que es muy interesante el tema. Está para hacer también una segunda parte y para pedirle, como siempre, a usted. Ya, ya veo quejas de parte suya. No, porque siempre le pedimos No, no, ayuda, pero no, la verdad, está bien, muchas gracias. estoy disponible, ¿no? Eh, entonces, no puede haber salvación sin fe en Cristo. Y una vez que tengo fe en Cristo, no puede existir una persona salva que no tenga buenas obras y que siga Claro, obrando mal. Algo pasó, o su fe no ha sido sí, genuina, o está muy lento en su crecimiento y lleva varios años y sigue comportándose como un bebé espiritual, ¿no es cierto? claro, Tenemos que crecer. Ahora, nadie puede juzgar si esa persona es salva o no salva, ¿no es cierto? Eso solamente Dios tiene el metro para medir eso. Nosotros damos exacto. la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que obra en cada corazón. Así que espero y deseo profundamente que los que estén participando de este programa ahora o lo vean luego, le den permiso al Espíritu Santo que trabaje en ellos. Eh, a ver, desde quedar separados de Dios, desde nuestros papás Adán y Eva, separados de Dios por nuestro pecado, porque un hombre pecó, que fue Adán, y el apóstol Pablo nos va a mencionar que Cristo es el segundo Adán, el postrer Adán. Por un hombre pecó y por el hombre entró la muerte. El pecado a todos los hombres y la muerte pasó a todos los hombres. Pero por el segundo Adán, que es Cristo. A ver, Adán recibió vida. Jesucristo es la vida. Entonces, por la obra de Cristo, entonces yo confieso mi fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese con los brazos clavados diciendo consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo que había que hacer fue hecho. Solamente ahora hace falta que el hombre crea, el hombre, la mujer crea que yo he pagado el precio de la deuda con la justicia de Dios. Creer en la obra, o sea, en lo que a la justicia de Dios respecta, fuimos salvos no por nuestra obra, no fuimos salvos por nuestras obras, pero en cuanto a la justicia de Dios, fuimos salvos por obras que Cristo hizo en la cruz y nosotros creímos por fe y confesamos. Así es, totalmente. Mejor explicado, imposible. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Qué le parece si finalizamos entregándole todo en las manos de Dios y hablamos con Él? ¿Qué le parece? Con gusto, con gusto. Bien, y quisiera incluir a los que estén conectados en este momento.
Y como la oración sigue siendo efectiva y Dios es Dios de cerca y Dios de lejos, a los que se conecten después o a los que vean esto después, eh, la primera mención de la fe en la Biblia está, lo mencioné, en Génesis capítulo 15, versículo 6. Creyó Abraham, le creyó a Dios, no en Dios, cuidado con las preposiciones. Hasta el diablo cree en Dios, sabe que existe, pero creerle a Dios es Sí. creer en sus promesas, ¿no? Entonces, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Resultado de esa fe, si no hubiera tenido esa fe, ni loco sube al monte a intentar sacrificar a su hijo. Mm, No, ¿quién lo haría? ¿Quién lo haría? No, claro. no, este no es Dios el que me está hablando. Entonces, sin fe no se puede agradar a Dios. Pero la fe que agrada a Dios es la fe que cree que hay Dios y que, así nos dice el libro de Hebreos capítulo 11, eh, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso a mí me hacía entrar en pánico siempre. Pero luego explica, la fe que agrada a Dios es primero creer que Dios existe, que hay Dios. Y segundo, creer que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, antes de elevar una palabra de oración, quiero decirte a vos que estás conectado, escuchando o el que vas a escuchar. Primero tenemos que creer a Dios. Que Dios existe, unos dicen que sí, otros que no. Algunos dicen soy ateo gracias a Dios, ¿no? Bueno, es una ironía, pero algunos dicen eso, soy ateo gracias a Dios. Pero en realidad el ateo no existe, porque el ateo se entrona a sí mismo como su propio Dios. Entonces ya deja de ser ateo, porque él se cree que es su propio Dios. Eh, la fe que agrada a Dios es creer que Dios existe y que si yo me dirijo a Él, Él me va a responder. Y Él ha pagado el precio. De tal manera Dios me amó. Si yo hubiera sido el único habitante del planeta Tierra, Dios igual hubiera mandado a Cristo a morir por mí. La pregunta es quién lo hubiera matado. Yo, si hubiera sido el único habitante. Todos somos culpables, pero a su vez todos podemos ser declarados justos por confesar nuestra fe en el Señor Jesús. Gracias, Señor. Moriste en el lugar que yo merecía morir. Y al resucitar me trajo nuevamente una nueva vida. Por eso a la salvación la Biblia la llama un nuevo nacimiento. Vamos a hablar con Dios